Hola, esta es mi seña. Yo soy subsecretario de la Asociación de Sordos de ASUR, que representa a la comunidad sorda de Uruguay. Quiero agradecer a Cerezo por invitarme a exponer en este congreso sobre educación inclusiva. La educación inclusiva es un tema muy interesante. Yo quiero hablar sobre este tema, pero antes quiero decir que ASUR siempre tuvo como objetivo principal resaltar la importancia fundamental de la lengua de señas. No es algo solo de este año, sino que ha sido uno de los pilares desde los comienzos de la asociación. Nos interesa hacer énfasis en este punto porque la lengua de señas es la primera lengua de las personas sordas y está profundamente ligada a su identidad. El porqué de esto último está relacionado con la historia. Se remonta a finales de 1800, cerca de 1880 aproximadamente. En esta época, la educación de las personas sordas era exclusivamente oral. Se prohibía el uso de la lengua de señas y esto generaba muchísimo sufrimiento. Fue así durante varios años, hasta que en determinado momento, gracias a investigaciones realizadas sobre la lengua de señas, se descubrió que esta era una lengua como cualquier otra y que era propia de las personas sordas. De allí en más se pudo desarrollar. Se dejó de lado el oralismo y se puso el foco en la lengua de señas. Así hasta ahora, como que vemos, por ejemplo, en la Escuela de Sordos, donde se habla exclusivamente en lengua de señas. Hay pruebas que demuestran que la educación oralista es muy inferior a la impartida en lengua de señas. Esto no se da solamente en Uruguay, sino que en muchos países del mundo sucede y se piensa de la misma manera. De hecho, varias asociaciones de sordos de distintos países se unieron y conformaron la Federación Mundial de Sordos. Y junto con la ONU ratificaron un documento donde se reconoce la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas. Incluso en Uruguay existe una ley donde también se reconoce a la lengua de señas como la lengua natural. Este descubrimiento que mencioné anteriormente hizo que la comunidad sorda diera un giro hacia la lengua de señas, cosa que le permitió avanzar y desarrollarse en distintas áreas, conseguir títulos universitarios, entre otras cosas. Por eso es tan importante defender la importancia de la lengua de señas y es lo que tiene como principal objetivo ASUR. Sobre el tema específico de la educación inclusiva, es un tema que desde la asociación nos preocupa muchísimo. Nos preocupa porque vemos a la integración como un retroceso, como si volviéramos al pasado, a la época oralista, y nosotros no queremos volver al pasado. Ya se han cometido muchos errores y estamos convencidos de la importancia de defender la lengua de señas. Igualmente pueden haber casos exitosos de personas sordas integradas a un grupo oyente. Si se cuenta con un intérprete, mejor. Si el resto de las personas saben lengua de señas, mucho mejor. Y si además él o la docente sabe adaptar los contenidos para personas sordas, muchísimo mejor. Voy a poner como ejemplo a la Escuela de Sordos, donde se da una situación de inclusión total y completa. ¿Por qué digo esto? Si prestamos atención, vemos que es un ambiente donde está presente la identidad sorda, la cultura sorda, la lengua de señas, hay instructores sordos y un montón de otras cosas, todo dentro de la misma escuela. Se puede decir que allí dentro es un mundo sordo. Si se compara con el mundo oyente, quizás parezca pequeño y se piensa en la necesidad de integrar ambos mundos, pero esperemos. Detengámonos un momento en el mundo sordo y veamos un ejemplo de la cultura que antes mencioné. Un ejemplo claro es la disposición dentro del aula, donde los niños se sientan en círculo para poder verse entre todos. En una aula oyente, la disposición de la silla solo permite mirar hacia adelante. Entonces, la forma en la que se sientan en la Escuela de Sordos tiene que ver con su cultura y es propia de su identidad. La maestra se encuentra dentro del círculo y trabaja junto a un instructor sordo, cuya lengua natural es la lengua de señas, lo que hace que la comunicación en el aula sea doblemente eficaz. Por esta y otras cosas es que digo que en la Escuela de Sordos está todo pronto. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Que no es necesario, por ejemplo, que haya un intérprete para hacerla accesible. Toda la estructura ya está pronta y es accesible en sí misma. En cambio, en un aula integrada, sí es necesario, por ejemplo, conseguir un intérprete para hacerla accesible. Es muy distinto. Intenten imaginar una persona sorda con su identidad, su cultura, su lengua, estrechamente ligado a esto. En el mundo oyente estas cosas no están. Puede conseguir un intérprete, pero siguen faltando la cultura, la identidad, etc. Si los oyentes aprendieran lengua de señas, estarían en igualdad de condiciones y se podría partir de esa base, pero es muy complicado. Quiero decir a modo de recomendación que lo mejor es mantener grupos exclusivamente de personas sordas. Quiero dejar claro que sí es importante la integración con personas oyentes. Por supuesto que sí. El mundo oyente es enorme y la comunidad sorda es muy pequeña. Hay tiempo de sobra para integrar ambos mundos e infinidad de ámbitos donde hacerlo. Por ejemplo, en las familias oyentes, en el barrio con los vecinos, en el club si hacemos deporte junto a oyentes, en fin, infinidad de espacios. Pero en lo que respecta a la educación inclusiva, a la identidad, a la cultura, la manera de avanzar y desarrollarse más rápido
es estar inserto y recibir educación dentro del mundo sordo. Entiendo que la integración es importante, pero es mejor que el comienzo se dé de a poco dentro de la comunidad sorda y que paulatinamente se vaya dando esta integración. En Uruguay esto ya existe. El primer paso es la escuela de sordos, luego en ciclo básico siguen siendo grupos exclusivamente de sordos, pero dentro del mismo liceo hay grupos de oyentes con quienes tienen contacto durante los recreos y pueden intercambiar y compartir. De esta forma, de a poco, se llega a cuarto año, donde la situación es la misma, y luego, en quinto y sexto, dentro del IABA, pasan a estar en clases integradas con oyentes. Y luego pueden ingresar a la universidad o lo que deseen. Pero lo fundamental es que el comienzo de la educación sea estrechamente ligado a la identidad, a la cultura y a la lengua propia de la comunidad sorda. De esta forma, el desarrollo se da de a poco y se llega a un momento a la integración con oyentes. Si esto se diera de golpe, no sería tan bueno. Algunas personas sordas podrían tener éxito, pero es más complicado. Quiero repetir la recomendación de conservar la educación exclusiva para personas sordas. No es solo mi opinión, sino que es algo que se recomienda a nivel mundial. Además, hay pruebas de que en el pasado la educación analista ha fracasado. No volvamos atrás, sigamos avanzando. Muchas gracias.